Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy para hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que honestamente a mí también me fascina, el mundo de las series turcas y más específicamente el apasionante romance que se vivió, o al menos eso creíamos, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a destapar un secreto, una revelación, un bombazo que nos llega directamente, bueno o indirectamente a través de un actor que, digamos, tiene la información de primera mano. ¿Están listos? Porque lo que vamos a escuchar hoy podría cambiar la forma en que vemos esa historia de amor que tanto nos hizo soñar. Antes de seguir, y esto es súper importante si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay chismes jugosos y análisis interesantes esperándolos. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. Todos recordamos con cariño Love is in the Air, esa serie turca que nos conquistó a todos con su trama ligera, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con sus miradas, sus roces, sus diálogos llenos de chispa? Y lo más importante, ¿quién no creyó que ese amor trascendía la pantalla? Es que era imposible no creerlo. Las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban juntos en la vida real. Los rumores, las especulaciones, las publicaciones ambiguas, era un festín para los fans. Pensábamos que estábamos presenciando el nacimiento de una verdadera historia de amor, de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas. Y efectivamente, durante un tiempo, la pareja confirmó nuestros sueños. Hicieron públicas sus salidas, compartieron momentos románticos en Instagram, y sus declaraciones eran de lo más cariñosas. Éramos felices. Pero, como suele pasar, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo comenzaron los rumores de ruptura. Discusiones, infidelidades, diferencias irreconciliables, las razones eran variadas, pero el resultado fue el mismo: Hande y Kerem ya no estaban juntos. Y la desilusión, para muchos, fue inmensa. El golpe fue duro porque no solo perdimos a la pareja soñada, sino que también cuestionamos la autenticidad de todo lo que habíamos visto. ¿Era todo una farsa? ¿Una estrategia de marketing? ¿Un montaje para promocionar la serie? Y aquí es donde entra el meollo del asunto. La revelación que tanto esperamos. ¿Quién nos va a contar la verdad? Pues nada más y nada menos que un actor que, según las fuentes, estuvo muy cerca de la pareja durante el rodaje de Love is in the Air. No voy a revelar su nombre para proteger su privacidad, pero digamos que es un actor que trabajó con Hande y Kerem, y que fue testigo de primera mano de lo que sucedía detrás de las cámaras. Le llamaremos Actor X para fines de esta discusión. Este Actor X, en una entrevista reciente, hizo unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. No voy a citar textualmente porque quiero evitar problemas legales, pero la esencia de lo que dijo es lo siguiente: la relación entre Hande y Kerem, tal y como la veíamos en público, era en gran parte una construcción mediática. Es decir, sí existía una atracción, sí hubo un romance, pero no era tan intenso, tan profundo, tan auténtico como se nos hacía creer. Según el Actor X, los acuerdos comerciales eran muy importantes. Los productores, los publicistas, todos estaban interesados en crear una imagen de pareja perfecta, porque eso generaba más interés en la serie, más audiencia, más dinero. Y al parecer, tanto Hande como Kerem accedieron a jugar el juego, conscientes de que era beneficioso para sus carreras. Era un pacto tácito, una especie de acuerdo, tú me apoyas, yo te apoyo, en el que ambas partes sabían que, aunque hubiera sentimientos reales involucrados, la imagen pública debía primar sobre la autenticidad completa. El Actor X reveló que en el set de grabación, había momentos de tensión, de roces, incluso de distanciamiento. A veces la relación era cordial, pero otras veces, se notaba que la conexión que veíamos en pantalla era forzada. Él mismo afirma haber sido testigo de discusiones, de miradas frías, de silencios incómodos. Recordemos que las jornadas de grabación son largas, extenuantes, y la presión es constante. Esto, sumado a la exigencia de mantener una fachada romántica, sin duda creaba un ambiente propicio para los conflictos. El Actor X describe una dinámica compleja, donde la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba constantemente.
Había momentos de camaradería, risas, pero también momentos de soledad y frustración. Y lo más impactante es que este actor X asegura que la ruptura fue en parte orquestada. Según él, la productora y los representantes de ambos actores decidieron que era mejor que la relación terminara, para no cansar al público y para mantener el misterio. ¿Cómo? Pues filtrando información falsa, creando rumores, inventando crisis inexistentes. Todo con el objetivo de generar más atención y mantener a la gente enganchada. Piensen en ello como una estrategia de mantenimiento del interés. Una pareja perfecta, enamorada para siempre, podría volverse predecible y aburrida. La ruptura, en cambio, generaba drama, conversación, y, lo más importante, más visibilidad para la serie y, por extensión, para Andy y Kerem. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿verdad? Rompe un poco la magia, la ilusión. Saber que quizás gran parte de lo que vimos era un montaje, una actuación, un juego. Pero por otro lado, hay que entender la industria del entretenimiento. Es un mundo de negocios, de marketing, de estrategias. Y a veces los sentimientos y la realidad quedan en un segundo plano. Es como si hubieran estado atrapados en un guión, pero uno escrito por los ejecutivos de la industria, no por el corazón. Y en ese guión el amor, la autenticidad, a veces, solo eran herramientas para lograr un objetivo mayor, el éxito comercial. Este actor X también añadió que después de la ruptura, Andy y Kerem se distanciaron bastante. Que aunque mantenían una relación cordial por motivos profesionales, ya no tenían la misma cercanía que antes. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y en sus nuevas relaciones. La situación, evidentemente, debió ser incómoda. Después de haber fingido un romance durante tanto tiempo, la realidad, el fin de esa farsa, debió ser un golpe duro. La confianza probablemente se vio afectada. Es como si de repente te dieras cuenta de que has estado compartiendo un secreto con alguien que ya no es tu aliado, sino una pieza más en un juego más grande. Y aquí, amigos míos, es donde la historia da un giro interesante. Porque aunque el romance Andy Kerem fue en gran medida una estrategia, eso no significa que no hubiera sentimientos genuinos. Según el actor X, sí hubo un flechazo, sí hubo un enamoramiento, pero la presión mediática, los compromisos profesionales y la necesidad de mantener una imagen perfecta, no les permitieron desarrollar una relación auténtica y duradera. Es como una semilla que no pudo florecer. El terreno, aunque fértil, estaba contaminado por las expectativas, la presión y las agendas externas. Es decir, no todo fue falso, pero tampoco fue todo verdadero. Fue una mezcla de realidad y ficción, de sentimientos y estrategias, de amor y negocios. Un cóctel explosivo que nos cautivó, nos hizo soñar, y al final, nos dejó un sabor agridulce. Nos enamoramos de una historia, pero tal vez no era la historia que creíamos que era. Y aunque eso pueda ser decepcionante, también nos da una valiosa lección sobre la naturaleza de la fama, la industria del entretenimiento y la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí, para que reflexionemos juntos. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen en lo que dice este actor X? ¿Creen que la relación de Andy y Kerem fue completamente falsa, o que hubo algo de verdad en ella? ¿Creen que la industria del entretenimiento manipula a los actores para crear historias románticas artificiales? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Es importante que podamos debatir y analizar este tema con madurez y respeto. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué nos deja esta revelación? Pues nos deja varias cosas. En primer lugar, nos hace cuestionar la veracidad de las relaciones mediáticas. Nos demuestra que a veces, lo que vemos en pantalla no es lo que realmente sucede en la vida real. Nos enseña a ser más críticos, a no creernos todo lo que vemos y escuchamos. Nos invita a desarrollar un escepticismo saludable, a preguntarnos por qué y cómo se construyen las imágenes que consumimos. ¿Quién está detrás de esa narrativa? ¿Qué intereses están en juego? En segundo lugar, nos recuerda que los actores son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con aspiraciones. Que a veces tienen que tomar decisiones difíciles, que tienen que sacrificar su privacidad y su autenticidad para alcanzar el éxito. Es fácil olvidar que detrás de la fama y el glamour hay personas que luchan, que sufren, que se equivocan. La presión constante, la exposición mediática, el juicio implacable del público, sin duda, pueden ser muy difíciles de soportar.
Debemos ser más empáticos y comprensivos con ellos. Y en tercer lugar, nos invita a disfrutar de las series turcas, de los romances, de las historias de amor, pero con un ojo crítico. A saber discernir entre la realidad y la ficción, entre lo auténtico y lo artificial. A no dejarnos engañar por las apariencias, y a valorar lo que realmente importa, los sentimientos, la honestidad. De la conexión humana. Podemos seguir amando Love is in the air, pero ahora, con una nueva perspectiva. Pero sobre todo, quiero que recordemos que Love is in the air nos regaló momentos inolvidables. Nos hizo reír, llorar, suspirar. Nos hizo creer en el amor, en la amistad, en la superación. Y aunque la historia de Hande y Kerem no haya sido lo que esperábamos, eso no le quita mérito a la serie. Sigue siendo un producto de alta calidad, con un reparto talentoso y una trama que nos atrapó desde el principio. La serie sigue siendo válida por sí misma. Los sentimientos que nos provocó fueron reales, independientemente de lo que sucediera en la vida privada de los actores. La magia de la ficción reside en su capacidad para transportarnos a otro mundo, para hacernos sentir emociones intensas, y Love is in the air cumplió con esa función a la perfección. Así que después de esta revelación, podemos seguir disfrutando de Love is in the air, pero con una perspectiva diferente. Sabiendo que detrás de la pantalla hubo estrategias, acuerdos, presiones, pero también hubo talento, trabajo duro y quizás un poco de amor verdadero. Y quizás esa mezcla de realidad y ficción es, al final, lo que hace que la historia sea aún más interesante y compleja. Porque la vida, al fin y al cabo, también es así. Una mezcla de momentos auténticos y decisiones estratégicas, de amor y negocios, de alegría y tristeza. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya hecho reflexionar. Sé que este tema genera debate y me encanta leer sus opiniones. El objetivo de este canal es precisamente ese, generar conversación, análisis, y compartir nuestras pasiones de una forma crítica y constructiva. Así que, para resumir. Hemos descubierto que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tal y como la vimos en Love is in the air, fue en gran medida, una construcción mediática. El actor X, cercano a la pareja, ha revelado que hubo una estrategia para crear una imagen de pareja perfecta, con el objetivo de generar más interés en la serie y en sus carreras. Aunque hubo un flechazo y un romance, la presión mediática, los compromisos profesionales y la necesidad de mantener una imagen perfecta, no les permitieron desarrollar una relación auténtica y duradera. La ruptura fue en parte orquestada para mantener el misterio y seguir generando atención. A pesar de todo, Love is in the air sigue siendo una serie de gran calidad, que nos regaló momentos inolvidables. La industria del entretenimiento puede ser manipuladora, pero los sentimientos y el talento de los actores son innegables. Y ahora, como siempre, les agradezco por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan quedado con ganas de más. No duden en compartir este vídeo, en debatir y en expresar sus opiniones. No se olviden de dejarme sus comentarios, de contarme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre este tema, y qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. Me encanta leerlos y responderles. Sus ideas son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que sean fans de las series turcas. Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay mucho que descubrir. Así que suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue viva, independientemente de lo que suceda en la vida real. Hasta pronto.